Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escucha con claridad? Dios les bendiga. Bueno, hermanos, el día de hoy seguimos con el tema que vamos a ver este año con el favor de Dios, que es la santidad. Tenemos otra lección que va a servir como una introducción a este año, que es Cristo, autor de nuestra santificación. Pero vamos a poner el nombre del Señor esta lección para que Él sea el que nos hable, nos ministre, ¿verdad? Y seamos edificados por Él. Bendito Dios, te necesitamos, Señor. Damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, que se congrega, que está presto a escuchar tu palabra, los que nos escuchan, Señor, desde sus casas. Te rogamos que seas tú, Señor, tu bendito Espíritu Santo, el que nos dé esa gracia para compartir, pero también, Señor, esa gracia para recibir el mensaje de esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser claros, a ser sencillos, Señor, y a ser breves. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que estarás con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, en esta lección, antes de empezar a desarrollar la lección, quisiera definir dos términos que a veces dentro de las iglesias protestantes, las iglesias históricas como nosotros, la iglesia presbiteriana, usamos el término justificación, que de hecho hoy lo acabamos de entonar en el último canto, y la santificación. A veces tendemos a confundir ambos términos. ¿Qué quiere decir que soy justificado? ¿Qué quiere decir que soy santificado? Una mala interpretación de tanto uno como otro me puede llevar a un extremo, que puede ser si entiendo mal la justificación, me puedo llevar una vida displicente delante de Dios, y por contraparte, si entiendo mal la santificación, nos puede llevar a veces al legalismo, ¿verdad? Que es muy fatal dentro de una iglesia. Por justificaciones entendemos cuando una persona, lo que nosotros entendemos sencillamente, lo haré de la manera más clara posible, es cuando una persona que no conoce al Señor, lo que nosotros llamamos se convirtió al Señor, viene a Él, vemos un cambio en su estilo de vida, en sus hábitos, ya hay una posición legal, la justificación delante de Dios. Es una sola vez y para siempre. Es perfecta delante de Dios. Y esta es igual para todos los cristianos. Usted es igual de justificado, para poner un ejemplo, que el apóstol Juan o el apóstol Pablo. Un creyente que viene a Cristo y escucha el mensaje una mañana, no está menos justificado de lo que estuvo el apóstol Pablo después, digamos, de 30 años de ministerio, para que nos diéramos una idea. ¿Por qué? Porque somos justificados solamente por la obra de Cristo, por creer en Él. Eso nos hace justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hasta ahí podamos entender esto. La santificación, ahí sí, digamos que hay una sinergia o una demanda que Dios me capacita en lo personal, me da su Espíritu Santo, me aparta hacia Él, pero también hay una responsabilidad de avanzar en la vida cristiana. Ahí sí, entre nosotros y digamos el apóstol Pablo, pues hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Porque es una santificación, es nuestra responsabilidad, a diferencia de la justificación que solamente el Señor nos da esta gracia. El Espíritu Santo es el que comienza, hermanos. Quiero que quede bien entendido para la santificación. El Espíritu Santo es el que comienza a hacer esta obra y la hace de una forma poderosa en la vida de todo creyente. Esto lo podemos ver, si alguien puede ayudarnos con la lectura de 1 Corintios 6, 9 al 11, cómo esta obra que el Espíritu Santo hace en el creyente lo hace de una forma poderosa. El que lo tenga me puede ayudar con... Dale.
Amén. Vea algunos de estos pecados que el apóstol Pablo cita en este texto. Vamos a empezar, la fornicación. ¿Será fácil para una persona que está acostumbrada a la fornicación? Vamos a suponer un joven que ya tiene años de experimentar el sexo fuera del matrimonio. ¿Será fácil por su voluntad dejar esto? O un idólatra que está acostumbrado a presentar ofrendas a una estatua, etcétera, o una persona que sea adúltera, un afeminado, alguien que ya tiene, dice dentro de él, no sé si usted ha platicado con alguna persona que sea así, que él dice, ¿sabes qué? Es que yo no elegí ser así, yo ya soy así. Él así lo asevera. ¿Será fácil cambiar? Y mire que dentro de la iglesia de Corinto el apóstol Pablo dice, algunos de ustedes eran adúlteros, algunos de ustedes eran afeminados, algunos de ustedes eran ávaros. Como dijo el hermano, nuestro pastor, hay algunas actitudes que a lo mejor ciertas personas pueden refrenarse a hacer, pero el avaro es una actitud más del corazón. Quien encuentra el amor al dinero de una manera, digamos, a veces fácil, lo podrá dejar. En esta semana yo platiqué con una persona y me decía, ¿sabes qué? Un vecino ejecutaron a su papá porque se dedicaba a hacer cosas ilícitas, a una venta ilícita. Pero ¿sabes que su hijo, después de que su padre falleció, persiste en la misma actividad? Porque el dinero fácil ya le encontró el gusto a tener una gran cantidad de dinero de una manera cómoda. La pregunta que esta mañana haría es, ¿cómo es que estos hombres que tenían y mujeres en Corinto, estos pecados, cómo es que el apóstol Pablo dice, ustedes eran? Si usted lo ve en el versículo, es el versículo 7, que dice, y esto eres algunos. El Espíritu Santo había roto con esa cadena que humanamente el hombre no puede hacer por sí mismo. Ni un borracho puede dejarlo. Hay una frase que dice, yo cuando quiera, dejo de tomar. Y es típico. Un compañero decía, no, ¿sabes qué? Mira, de aquí a diciembre no voy a tomar nada porque después no sé qué voy a hacer y me voy a cuidar porque me dijeron que tenía una enfermedad y duró cerca de 3 semanas y esos como 4 o 5 meses no los pudo hacer. O sea, el poder del pecado es un poder que es dominante, que es fuerte. Por nuestras fuerzas no podríamos jamás, pero el Espíritu Santo, cuando venimos al Señor solamente por fe, ahí comienza nuestra santificación, porque Él rompe esa tendencia que nosotros por nuestras fuerzas no podríamos hacer. ¿Dónde comienza la santificación? La santificación comienza cuando venimos a Cristo. Decimos, Señor, pues yo no puedo, pero tú sí. Me han dicho, ¿cuánta gente me dice, ¿sabes qué? Pues yo no podía, pero alguien me dijo que Dios sí puede hacer algo en mí. Y ese rompimiento lo hace el Señor, ahí empieza nuestra santificación. Pero ¿cómo empieza? De una manera poderosa, haciendo Dios algo en nosotros, capacitándonos para algo, para que nosotros después persistamos, pero siempre por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Evangelio no es, lo que nosotros, el Señor nos encomienda, no es una mera filosofía intelectual o traemos una teoría. Lo que nosotros estamos predicando es lo que enseña el apóstol, que dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación y transformación del ser humano. Nosotros no venimos a traer un mejoramiento moral, sino es una transformación completa lo que hace el Espíritu Santo, pero por medio del Evangelio de Jesucristo. El problema que radica con la gente a veces es, a todos nos es repulsivo, ya sobre todo en este siglo XXI, la palabra esclavitud, ¿verdad? Ya escuchar la palabra esclavitud ya es hasta repulsiva. El esclavo, el problema con la gente inconversa es que es esclavo, pero no conoce o no sabe que es esclavo de ese mismo pecado.
Como dijimos, yo cuando quiera dejo esta actividad, cuando quiera dejo de hacer esto, pero se engañan a sí mismos. Hechos 26, 18, si alguna persona lo puede leer, por favor, es este versículo, ya hace cerca de 11 años que el Señor me salvó, 12 años. Es de las primeras citas que yo me aprendí leyendo el libro de Hechos. De hecho, cuando el Señor me salvó, yo empecé leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, y ahí fue como el Señor me salvó a mí. A mí nadie me predicó, pero así fue como el Señor quiso salvarme, leyendo una vieja Biblia que había en mi casa, ¿verdad? No sé si alguien lo haya el Señor salvado así, pero el Señor me salvó. Hechos 26, 18. Para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Cuando yo leía este pasaje las primeras veces en el libro de los Hechos, ya hace cerca de 11, 12 años, yo pensaba, ¿cómo? No se trata, el mensaje del Evangelio es un mensaje tan poderoso que en este contexto, si usted ha leído el libro de Hechos, el apóstol Pablo está ante el rey Agripa, y el rey Agripa, al rey Agripa, mejor dicho, le relata su conversión y le dice lo que Jesús le encomienda hacer. Entonces Pablo está diciendo la encomienda que Cristo le da para predicar. Y dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la potestad de, ¿qué dice el texto? De las tinieblas, de Satanás a Dios. De la luz, perdón, de las tinieblas a la luz. O sea, la misión que el Señor nos da, a veces dudamos, ¿le hablaré el Evangelio a esta persona, a mi compañero de trabajo, a quien está en el asiento de a un lado? A veces creemos que solamente son palabras que pueden o no beneficiar su vida, pero el Evangelio del Señor es un Evangelio, lo que nosotros estamos haciendo es llevar gente de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz. Pero la parte final del verso dice, por la fe que es en mí, porque Cristo le está hablando al apóstol Pablo, para que tengan perdón y herencia entre los santificados. Entonces ese mensaje que nosotros compartimos es un mensaje que no solo transforma vidas, que tiene un trasfondo también que nosotros no vemos. Hay ligaduras espirituales, por eso la gente está atada a determinados actos y no quiere dejar de hacerlo. Dice la Biblia, están en la potestad, en el dominio de Satanás, pero el Evangelio hace que ese dominio sea trasladado al dominio de Dios, a la luz. Y esto lo hace, vamos a ver, el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo lo hace a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerdan ese pasaje donde dice, refiriéndose al Espíritu Santo, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que el Espíritu Santo nos da es en base a la obra de nuestro Señor Jesús. Dice Romanos 8, 3, si lo anoté bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible primero por medio de Jesús. Y Jesús nos envía a imitarle. Ahora, la santificación, hermanos, no es otra cosa que asemejarnos poco a poco a la imagen de nuestro Señor Jesús. Si pudiéramos resumir la santificación en una frase pequeña es hacernos más como Jesús. Alguien podría preguntar, si ya tengo el Espíritu Santo y soy salvo, ¿para qué necesito santificarme? Si ya soy justificado, ¿qué le contestaría a usted? Si viniera un hermano y le diría, tal vez no malintencionado, pero tal vez a lo mejor
falto de la palabra y le diría, oye, pero pues yo ya soy justificado delante de Dios. ¿Para qué santificarme más si ya soy? ¿Usted qué contestaría ahí, hermano? Ujú, ujú. Amén. Implícitamente. Es como un plan completo, ¿verdad? Un plan completo el que Dios ha hecho. La hermana llegó a un punto donde es muy importante esto. A veces creemos que el plan de Dios para nosotros, a veces lo podemos malentender como presbiterianos, es la predestinación y pareciera que termina en la justificación, ¿verdad? Donde, bueno, ya delante de Dios soy declarado justo, entonces ya no tengo de qué preocuparme y llevarme a una inactividad espiritual. Eso puede ser un mal entendimiento a veces que surge en algunas personas. Cuando, como dice la hermana, el plan de Dios es un plan más completo. Romanos 8:28. Este verso es muy citado, yo creo que de los más citados del Nuevo Testamento. Podemos desde el 28 al 30, al 30. Dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Fíjense cómo el propósito de Dios, el apóstol Pablo cita que el plan de la predestinación o el plan de nosotros, de sus hijos, empieza aún antes de la fundación del mundo con la predestinación, pero tiene un propósito. Quisiera que usted encontrara el propósito en el versículo 29. Para hacer, ¿qué dice? Nos habla de la predestinación, pero el 29, conforme a la imagen de Jesús. Ahí está, gracias hermana. Ese es el propósito de nuestra salvación. Hay gente que cree que la salvación es rescatar a gente del infierno y llevarlas al cielo. Pero lo que verdaderamente el apóstol enseña que da gloria a Dios no es eso, sino hacernos gente corrompida, lo que Pablo cita anteriormente, adúlteros, ávaros, afeminados. Ahí muestra el poder de su misericordia y de su gracia. Gente tan corrompida como usted y como yo que éramos sin Cristo, y llegar a hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Imagínense esa escena en la gloria. Señor, yo mira lo que era antes de ti. Yo no era mejor que tal persona, probablemente esa persona hasta era un poco más moral que yo, o no era tan depravada como yo, pero por pura misericordia de esa miseria me has traído a tu reino eterno. Esa es una muestra, y por eso es probable que siglos tras los siglos estaremos alabando y glorificando a Dios, porque nos hace conforme a su Hijo. Imagínense que el Señor nos va a hacer semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso tal vez no podríamos asimilarlo como todas las perfecciones de su Hijo, su gloria, y a la vez nuestra miseria como humanos podemos llegar a eso cuando estemos ante su presencia, ¿verdad? Y seamos perfeccionados. Probablemente de eso se trata la eternidad y darle gloria a Dios y no cansarnos de dar gloria a Dios por sacarnos de esta miseria, de nuestro pecado y hacernos como su Hijo Jesucristo. Parece sencillo, pero es glorioso. Ahorita les di la cita, entonces,
Romanos 7:14 se lo voy a leer, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Nosotros seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Hermano, ¿por qué me tengo que santificar? Porque ante Dios eres justificado, pero hasta el día que te mueras tendrás que luchar contra ti mismo y contra tu naturaleza pecaminosa. Aún el mismo apóstol decía, la ley es espiritual, o sea, la ley me dice, no mentirás, pero dentro de mi naturaleza brota otra vez el mentir. Dice el apóstol, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, yo soy venido a pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Se ha sentido culpable? ¿Por qué hice esto? Si sé que esto no está bien delante de Dios, ¿cómo terminé haciéndolo después de 10, 20, 30 años de cristiano otra vez? No he aprendido, a veces nos culpamos, pero esta situación también nos debe dar un aliento de que seguimos luchando contra nuestra naturaleza. El asunto es cuando seguimos la corriente y ni nos damos cuenta que nos equivocamos y le fallamos al Señor. Pero nos damos cuenta que seguimos teniendo esa lucha. Tenemos la obligación, hermanos, de mortificar nuestro pecado. De hecho, la Biblia nos insta, dice, hacer morir lo terrenal. Lo dice también en el libro en la carta a los Colosenses. Pero ¿por qué hacerlo? Porque nuestro enemigo, a veces las derrotas más grandes es a veces por menospreciar al enemigo. Y a veces creemos que no somos tan malos de lo que pensamos. No, jamás llegaría a hacer eso. Así pensó David. Jamás llegaría a ser un adúltero. Y terminó matando a un hombre y siendo un asesino por quedarse a Betsabé, ¿verdad? ¿Era Betsabé? Pues no le voy a decir a Betsabé. Dije ya. Entonces, John Owen era un puritano del siglo XVII, que vivió en la época de 1600. A John Owen se le conoce como el padre de los puritanos. Estos puritanos, no sé si sepa usted más o menos la historia, eran cristianos inconformistas de la iglesia anglicana. Cuando hubo la reforma protestante, el rey Carlos V funda la iglesia anglicana, pero muchos de la iglesia anglicana decían, es que estamos más parecidos a Roma que verdaderamente al Nuevo Testamento. Entonces hubo esa inconformidad, y esas personas inconformistas que buscaban más santidad, se les apodó los puritanos. Y ya llegó a un sentido hasta de burla. Pero a estos puritanos se le conoce como una época de oro dentro del cristianismo por su búsqueda del Señor. Y en su libro, si usted lo puede conseguir en internet, todo cristiano creo que debería de leerlo, se llama La Tentación, así de sencillo. Estos puritanos simplemente era una búsqueda del Señor sincera y hablaban con mucha claridad, tal vez sin muchos tecnicismos teológicos, pero se metían a lo más profundo del hombre, ¿verdad? Y lo declaraban de una forma tan sencilla como John Owen. Y John Owen en su libro La Tentación escribe lo siguiente, dice, muchas veces somos derrotados y caemos en tentación por menospreciar ciertas tentaciones. Generalmente no mortificamos nuestro pecado. Y él cita el ejemplo de Sansón. Sansón jugó con el pecado y terminó siendo burla y esclavo de un pueblo completo por simplemente creer que teniendo a una mujer, algún momento no llegaría y llegó a estar ciego y a ser burlado por los filisteos. David, vamos a recordar esta escena, él estaba en su casa, debió de estar ocupado en la guerra, su pueblo estaba en la guerra y él estaba descansando, ve a una mujer, la desea, termina adulterando y matando a un hombre. Tanto David como Sansón menospreciaron el pecado que había dentro de ellos,
David, un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a esa decadencia que nos espera a usted y a mí. Ahora, esa displicencia, hermanos, nos puede llevar a veces a cosas graves. Dice John Owen, el pecado debe mortificarse o matarse o te va a matar a ti. El problema con el pecado, dice John Owen, es lo siguiente: dejas que avance tanto que cuando tú lo quieres frenar, está tan avanzado en tu concupiscencia que ya nada vas a poder hacer. Cuando el pecado empieza a las chispitas, como dice el hermano, el pensamiento viene a la mente, mátalo y déjalo con la palabra. Si tú le das más, si tú ves a una mujer, un ejemplo, y empiezas a contemplarla, ahora me voy a acercar, ahora me voy a preguntar, ahora le voy a hacer plática. El pecado avanza, avanza. Cuando tú quieres frenarlo, tu concupiscencia vació tanto, dice Owen, que esa pelea ya está vencida, ya estás derrotado porque dejaste que el pecado avanzara demasiado en ti. Y eso lo podemos trasladar en cualquier área, en la mentira, en la avaricia. Oye, te ofrezco tanto y nosotros no ponemos un freno y a veces el mismo silencio, la otra persona empieza, pero si quieres tanto. En el matrimonio, dice el hermano. Entonces, todo pecado debe ser mortificado, pero en un momento. Él dice Owen con mucha verdad: si no matamos nuestro pecado cuando nosotros percibimos que está ahí, la derrota ya es casi segura, porque nosotros hay una naturaleza que nos traiciona, que está ahí y que tú no la mataste en ese momento, va a ganar. Si la unas, o si aumentas, que no oras, que no lees la Biblia, que no meditas, ¿qué resistencia vas a tener ante la tentación? O sea, eres presa ya de lo que venga. El Espíritu Santo, hermano, nos redarguye. Romanos 7:21 al 24, ¿alguien lo tiene? 7:21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se ha sentido alguna vez usted así, hermano? ¿Se ha sentido así de que, Señor, te fallé? Les voy a dar dos noticias, una buena y una mala, ¿verdad? La primera es que sí está mal porque ya cayó. Pero la otra es que mientras usted tenga esa conciencia de haberle fallado al Señor y ese sentimiento de inconformidad, usted está todavía vivo delante del Señor. O sea, lo peor es cuando sabes que ya llegas a un punto donde estamos cauterizados y continúa. Pero el apóstol Pablo llega al grado de acusarse de esa manera y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una pregunta: ¿un inconverso tendrá este sentimiento consigo mismo? ¿Quién nos hace tener este sentimiento? El Espíritu Santo. Si usted, como yo, le seguimos fallando al Señor en algún momento, pero seguimos teniendo ese sentir: Señor, perdóname. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Estamos todavía en pie. El inconverso jamás tendrá ese sentimiento que usted tiene. A veces es: me cacharon, adulteré, pero mi esposa se enteró. Me cacharon el trabajo en una, ¿verdad? Como dice la hermana con esta seña, en una mordida. Pero el cristiano, su inconformidad es consigo por haberle fallado al Señor, ¿verdad? Antes que las consecuencias humanas que estén a su alrededor. Así que, bueno, hermanos, si usted ya falló, no se desanime, ¿verdad? Hay gente que cae y a veces ya, no, ¿sabes qué? Ya no quiero saber, no, ya le fallé. Y si es tanto que hasta del cristianismo se quiere apartar, ¿verdad? Pero no es así. Si le fallamos al Señor,
vengamos con humildad, Señor, ayúdame, ya no quiero ofenderte, ayúdame a seguir adelante. Y el Señor es fiel para hacerlo también. Ya sabemos que Dios es que nos da su espíritu y nos capacita para obedecer, hermano. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? La primera, mortificar nuestro pecado. ¿Cómo lo hacemos? Usted y yo, cada quien sabe cómo o de qué pata cojeamos, como dicen, ¿verdad? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus debilidades? Yo sé las mías, usted sabe las suyas. Cada que veamos, no juguemos con el pecado. Siempre que ya esté la tentación cercana, Señor, ayúdame y apartarnos de esa tentación. Si cavilamos y le damos más vueltas, vamos a terminar cayendo en eso que, como dice el hermano, en esa chispita después va a ser un incendio forestal, ¿verdad? Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿El Espíritu o yo? Sería una pregunta, hermanos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo, ¿verdad? Pero por medio del Espíritu Santo. Entonces, a veces una pasividad sería, ¿sabes qué, Señor? Puede sonar muy espiritual, Señor, llevar solo a una vida de oración, pero también no alejarnos. Podemos orar, Señor, líbrame del mal, como el texto del Padre Nuestro. Líbrame de la tentación, pero con mis pies acercarme a la tentación. Entonces, incluye mortificar al pecado, tanto decirle, Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero nosotros también alejarnos de aquello que está la tentación latente. Si nuestros miembros, hermanos, servían a la iniquidad, ahora que sirvan, ya lo vimos la lección pasada un poco. Si mis labios eran para chismear, para vituperar, para etcétera, ahora son para edificar, para bendecir, para aconsejar, para alentar. Nuestros miembros, si a veces, como dicen, nuestros oídos dicen que el chisme necesita, ¿cómo era? No me acuerdo un símil que hacía. No me acuerdo qué decía de una serpiente, ¿verdad? Tanto que hay una serpiente como que hay una víctima, ¿verdad? Que esté dispuesta a estar ahí. Entonces, el chisme también. Si hay chisme es porque hay gente que está dispuesta a escuchar. Oye, ¿sabías que el hermano, como lo he dicho, y lo santificamos, ¿verdad? Pero te digo para que ores. O sea, te estoy contando para que ores y lo hacemos espiritual, ¿verdad? El chisme. Pero mientras una persona no está dispuesta, oye, yo he escuchado que, ¿sabes qué? Mejor ni me hables porque ya no lo voy a ver bien y eso me afecta. Mejor platícame otra cosa, ¿verdad? Se puede ser cordial, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mejor hablemos o elegantemente usted cambie el tema. Porque a veces sí, no sé si usted le ha afectado cuando escucha algo de una persona, aunque usted no sepa si es cierto o no, ya lo ve con otros ojos. Ah, sí, ya anda aquí el domingo y así es cristiano, pero todavía no sabemos si es cierto o no. Entonces, una manera de santificarnos también, nuestros miembros es, ¿sabes qué? Pues no me hables de eso, ¿verdad? Por lo menos. Porque generalmente nosotros como evangélicos nos alarmamos del adulterio, del homosexual, pero hay ciertos pecados que parecían hasta que nos dan risa, ¿verdad? El chisme, es así, cosas así que pareciera que son, pues no tan malas porque no hacemos daño, pero la palabra del Señor nos enseña que sí hace un gran daño la reputación de un hermano, de otra persona, estarlo condenando. Ambos ante los ojos de Dios son detestables. El chisme como el adulterio. Sí, dinos, Su. Quiero compartir Mateo 5:29. Estoy leyendo aquí en la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. La verdad yo no tendría el valor de quitarme mis ojos y mis oídos,
Pero sí entra un poco lo que tú comentas, de si sabes que eres débil o que estás en rehabilitación o como le podamos en un proceso, ¿verdad? Pues es mejor apartarte de raíz. Tal vez tienes que alejar de tu vida ciertas amistades, a veces familiares inclusive, ¿verdad? O compañeros de trabajo, para no caer precisamente en llegar a ese grado de pecar, ¿verdad? De hecho, sí. Yo pienso que en lo personal tal vez no alejarnos de las personas, pero aunque a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta mucho, pero sí de ciertas conversaciones, no participar, es mejor a veces guardar silencio y que ellos, por decir, en mi zona de trabajo donde hay, no sé, 4 veces 5 personas, pues yo no puedo alejarme de ellos. Lo que yo hago es simplemente a veces es guardar silencio o cambiar el tema, ¿verdad? También tenemos que ser astutos a veces para, de un familiar, yo cuando me convertí decía, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a ninguna reunión. Y yo creía que era mejor ante de los ojos de Dios aislarme, pero yo decía, si estoy ahí y eso sirve para que el día de mañana ellos vean que fuera de aquí me puedan escuchar, eso va a ser de bendición. Y el modelo no es el mío, el modelo es el del Señor Jesús. Le decían, eres amigo de prostitutas y amigo de publicanos. Y eres un comilón y eres un bebedor, le decían al Señor Jesús, porque estaba en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, el remedio no es huir, porque la sal, dice que somos sal. ¿Y la sal para qué fue dada? Fíjense que ese verso lo hemos interpretado mal durante muchas veces. La sal en la antigüedad era una forma que se le ponía al alimento para que no se corrompiera. Nosotros usamos un elemento del siglo XXI, que es darle un condimento y un sabor. Pero en la antigüedad era más habitual que se le ponía a los alimentos y esa sal hacía que se conservara por más tiempo. No había refrigeradores, no había neveras, no había nada. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de un lugar, evitamos que haya más corrupción, porque un hijo de Dios trae otra conversación, trae luz, no trae tinieblas. O sea, si yo estoy en medio de una conversación, ¿sabes qué? 1000 temas, evitas que esto se corrompa más y traes al contrario, bendición. ¿Sabes qué? Esto no es, la palabra de Dios enseña lo contrario y la corrupción no crece, se aminora o se desvanece. Entonces, ese es el sentido, ¿verdad? Entonces, cuidemos lo que nuestros labios pronuncian, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestros ojos ven. Esto a veces puede sonar legalista, pero si usted se conoce a sí mismo y decide hacerlo, no es legalismo, es simplemente prudencia. En las, ¿cómo se le llama? En las plataformas de la televisión, Netflix, etcétera, pues ya reina muchos temas que hasta para un adulto, ya un cristiano, es lo más común, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, la pornografía. Entonces, a lo mejor también, ¿sabes qué? Pues yo me limito a ver ciertas cosas, etcétera, y no es legalismo. O sea, lo que mis ojos ven solamente yo cuido, esa es mi debilidad. Alguien podría decir, ¿sabe qué? Mi debilidad es la pornografía. Mi debilidad es muchas cosas, ¿verdad? Que no puedo pronunciar, pero sabes que yo me cuido de esto. Y no es legalismo, es que yo me conozco y decido no ofender al Señor y librarme de caer más adelante en otra cosa, porque a veces la pornografía es el inicio de otra cosa más. O sea, se tiene considerado que la pornografía no es un fin en sí mismo, se llega a más cosas, ¿verdad? En un adulterio, la fornicación, etcétera. Entonces, cuidar nuestros miembros, hermanos, para servir al Señor. Como dice el apóstol, antes sus miembros servían a la injusticia, que ahora sirvan a la piedad. No sé si hay algún comentario, como nuestra hermana Su, que es participativa, nadie quiere participar, hermano. El objetivo principal, creo, del tema, ¿verdad? Lo que nos mencionabas, y también nos lo vuelve a repetir aquí en Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Esa es una exhortación a nosotros. Dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, No es de él. no es de él. ¿Verdad? Wow, es lo que decía nuestra hermana Sue. O sea, el capítulo Romanos 8:1 comienza con un verso que es conocidísimo dentro del mundo evangélico. No es no es, ¿me puede leer el 1, hermana? Ahora pues ninguna. Hay en los que Para están. los que están en Cristo Jesús, Amén. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo sé que verdaderamente soy un hijo de Dios? Bueno, que tengo el Espíritu Santo. Va a decir, bueno, esto es muy relativo. El apóstol Pablo lo enseña muy claramente, ¿verdad? El que está conforme a determinadas actividades de una forma constante, no puede estar el Espíritu Santo en ti. Entonces, es una forma de también analizarnos, porque hay gente que puede saber o puede hacerse creer que es salva, pero tiene una vida constante contraria a la voluntad de Dios. Pero yo soy salvo, yo estoy justificado, yo estoy predestinado, pero su vida no testifica que el Espíritu Santo de Dios está obrando en él. Como vimos al principio, nuestra obra de salvación tiene un principio que es la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero tiene un propósito, hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si el Espíritu Santo entonces hace que esa imagen vaya conformándose en el creyente de forma no perfecta en este mundo, pero sí gradual. ¿Sabes qué? No sé quién lleve 10, 15, 20 años y puede testificar, ¿sabe qué, hermano? Yo no soy el cristiano que era en mi primer año de convertido. No sé cuántos de ustedes lo pueden decir. Tal vez no ha avanzado a un doctorado celestial, pero sí he avanzado poco a poco, ¿verdad? Sí hay un avance. Sí, Ricardo. Hola, está bien la clase, fíjate, esto es internamente, ¿va? Y ahorita comentabas el hecho de los pecados actuales o las situaciones actuales. Y de hecho, como iglesia, pensamos internamente y es muy bueno, pero también creo que como iglesia debemos de pensar, como ahorita tú lo comentabas, tú antes te apartabas y dices, pero ¿cómo va a apartarse? Entonces también tenemos que pensar cómo ser de bendición y alcance a esa gente, a esas personas que están siendo absorbidas por estos temas tan actuales y que sin duda va a ir avanzando, ¿va? De hecho, como la clase tal vez el punto era la santificación, pero sí es importante hacer lo que dice Ricardo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a influir hacia los de afuera, verdad? Entonces lo comentaba Su y en mi personal punto de vista de interpretar la palabra, a veces el aislar puede que en determinados momentos sea benéfico, ¿verdad? Para liberarnos de hacer ese pecado o de una tentación. Pero hay contextos en donde yo tengo que hacer sal de ellos, tengo que ser luz, y la luz se hace más a veces de una forma activa que de una forma aislándome o resguardándome. Hay una parte del cristianismo que en siglos anteriores, ¿qué hacían en los monasterios? Esa es la forma más radical de verlo, ¿verdad? Apartarse, creyéndose que ellos, guardándose de la corrupción del mundo, le iban a rendir un servicio al Señor. Se lo rindieron, la historia nos dice que no, que lo hicieron tal vez de una forma intelectual, pero práctica, no. Entonces, la historia de la iglesia nos enseña también muchas cosas. ¿Sabes qué? La luz se hace hacia afuera, la sal es hacia afuera. Los monasterios no nos dejaron nada en la historia de la iglesia, o poco, ¿verdad? Grandes santos, a lo mejor el abad no sé qué, ¿verdad? Y el abad no sé qué, con grandes conocimientos internos,
pero hacia afuera, como dice Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es una misión que tenemos como iglesia, hacer luz. Y también tenemos que, ya para finalizar ahí, tenemos que pedir mucha sabiduría. ¿Cuándo retirarme? ¿Cuándo quedarme y compartir? Para eso también necesitamos la sabiduría y la gracia del Espíritu Santo para, ¿sabes, Señor? Ahora pues me voy a quedar y voy a abrir mi boca y voy a dar testimonio. Y en este momento me tengo que ir. Esto es una depravación, yo no me puedo quedar a ser partícipe de esto. Entonces, eso se necesita también la dirección del Espíritu Santo para, como creyentes, saber hacia dónde vamos. Terminamos la clase, hermanos. No sé si hay una pregunta, una duda. Si no, pues vamos a poner en manos del Señor esta lección de la santificación y que sea Él el que nos ayude a, pues cada vez más caminar, ¿verdad? En el Evangelio. A veces vamos poco a poco, como una metáfora que escuché a veces es tan poco a poco que no vemos el avance, pero si dejamos de verlo, oye, sí, Señor, gracias porque he avanzado a algo. Sabes que yo era esto en mi carácter, ya no respondo, como dice el hermano Camarena, hacia mi esposa, antes rápido así, ¿verdad? Ya soy más así, ya actúo más de forma más tranquila, etcétera. Pero ese es el Señor el que nos hace ese cambio a nosotros, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque sabemos que nos has salvado con un propósito que hemos visto en esta lección, hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que ese plan se va cumpliendo en mis hermanos, Señor. Nos vas santificando, nos vas moldeando con amor, con misericordia. No lo haces, Señor, generalmente con vara, lo haces con cuerdas de amor. Moldeas a tu pueblo, lo transformas. Gracias, Señor, por tu cuidado hacia cada uno de mis hermanos. Síguenos renovando, síguenos haciendo más aptos, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte. Te ruego que esta lección haya sido de bendición. Tráenos con bien el próximo domingo para seguir aprendiendo, seguir escuchando tu palabra y seguir dándote la honra y la gloria que mereces, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén.